Son las 10:03, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se sumaron recién. Entonces, vamos a hacer la resolución del caso clínico de octubre, que ya está publicada y que muchos de ustedes ya resolvieron. Tiene que ver con una paciente de 28 años de edad que está cursando su segundo embarazo y tiene 27 semanas de gestación. Ella es derivada de consultorio de obstetricia para valoración por el diabetólogo por presentar una prueba oral de tolerancia a la glucosa en la semana 24, de 101 en ayunas y 137 las 2 horas. Como antecedentes de la enfermedad actual, en el primer laboratorio de su embarazo tuvo una glucemia en ayunas de 89 miligramos de decilitro, y ella ya tenía el antecedente de un hijo de 3 años con 3,900 kilos al nacer. Como antecedentes personales patológicos, ella tiene sobrepeso antes del embarazo, se embarazó con sobrepeso y es sedentaria, y tenía el antecedente familiar de un papá con diabetes tipo 2. La primera pregunta dice, ¿tiene diagnóstico de diabetes gestacional? A, sí, ya que la glucemia a las 2 horas se encuentra fuera de rango, normal. B, no, ya que debemos repetir la glucemia en ayunas para confirmar el diagnóstico. C, sí, ya que la glucemia en ayunas se encuentra en valores de diagnóstico de diabetes gestacional. Bien. Ahí van respondiendo, la mayoría responde la C, por lo que vemos ahí. Perfecto, bueno, este es un tema muy importante, muchos de ustedes estaban muy interesados en el tema de diabetes gestacional. Va a haber seguramente varias preguntas de examen, y estas que estamos repasando también acá en la resolución del caso también tienen que ver con las preguntas de examen, así que para que las repasen, ¿sí? Algunos conceptos. La respuesta correcta es la C, ¿sí? Ya que la glucemia en ayunas se encuentra en valores de diabetes gestacional, ¿sí? ¿Por qué no la A? Porque la glucemia a las 2 horas no está dentro del rango normal, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Y por qué no la B? Porque, bueno, este paciente, digamos, estamos cursando una glucemia, estamos pidiendo una prueba oral de tolerancia a la glucosa en semana 24, y con que una de las dos glucemias esté fuera de rango ya se diagnóstico de diabetes, ¿sí? No hace falta confirmar. Repasando un poquito, habitualmente nosotros nos basamos para el diagnóstico de diabetes gestacional en dos grandes, digamos, sociedades, ¿sí? O asociaciones. Una de ellas es la Asociación Americana de Diabetes, en donde, bueno, acá como podemos ver, una de las formas de las cuales diagnostica diabetes gestacional es también en la semana 24 o 28, a través de una prueba oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, como lo hacemos acá, pero donde, digamos, los valores de glucemia son distintos o un poco distintos a los que nosotros utilizamos para la Sociedad Argentina de Diabetes, ¿sí? La glucemia en ayunas para la Asociación Americana de Diabetes son de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153, ¿sí? Si nosotros... O sea, tiene que dar menos de esos valores. ¿Cómo? Tiene que dar menos de esos valores. Exactamente, con que uno de los 3 dé positivo en esta semana de gestación, el diagnóstico de diabetes gestacional se encuentra presente, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos también la Sociedad Argentina de Diabetes, que se basa fundamentalmente en las guías de la ALAD, de la Asociación Americana de Diabetes, en donde también tenemos distintas formas de diagnosticar, ¿sí? Ya lo vamos a repasar nuevamente en un ratito. Pero bueno, fundamentalmente, si en la primera consulta la paciente tiene 2 glucemias en ayunas mayores a 100, tenemos diagnóstico, ¿sí? Que no fue el caso para esta paciente. Si la glucemia en ayunas es mayor a 100 y después, digamos, tiene una glucemia en ayunas menor de 100 cuando la repetimos, ahí se solicita la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Si a las 2 horas esta prueba oral de tolerancia a la glucosa es menos de 140, es normal, ¿sí? Habitualmente se suele repetir en este caso en la semana 24 o 28, en donde la prueba oral de tolerancia a la glucosa alterada, ya sea con la de ayuno o las de las 2 horas, define el diagnóstico de diabetes gestacional. Lo mismo sucede en la semana 31 o 33, si nosotros venimos teniendo pruebas de tolerancia a la glucosa o glucemias en ayunas en los meses anteriores normales, pero la paciente tiene muchos factores de riesgo, podemos repetirla en esta semana. Y también, si tenemos una prueba oral de tolerancia a la glucosa, un solo valor de los dos, aunque sea positivo, tenemos diagnóstico. Y antes de la semana 24 también a veces la podemos pedir y adelantar la curva de la glucosa si nosotros creemos que la paciente tiene factores de riesgo muy importantes, ¿sí?
Y como vemos acá, esto es una diapositiva que publicó el doctor Alvariña, ¿sí? El algoritmo de diagnóstico de diabetes gestacional, en donde nos basamos fundamentalmente nosotros, ¿sí? Estamos posicionados acá con esta paciente, semana 24-28, donde tiene un valor en ayunas por encima del rango normal. Entonces, en este caso, si es más de 100 en ayunas, aunque no tenga la glucemia de las 2 horas alterada, tenemos diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Un 60% más o menos responde correctamente. Pregunta, si llega a haber alguna pregunta en relación a tipo esto, ¿no? Nosotros nos tenemos que basar entonces en el de ALAD. Sí, a ver, nosotros en Argentina nos basamos en la Sociedad Argentina de Diabetes y ALAD, exactamente, ¿sí? Las preguntas de examen que ustedes van a tener, a ver, los valores que dice la Asociación Americana de Diabetes los tienen que conocer también, ¿sí? Porque de hecho muchos obstetras se guían en esta curva y piden las 3 mediciones para hacer diagnóstico de diabetes. Entonces muchas veces, si bien nosotros miramos sobre todo la glucemia en ayunas y la de las 2 horas para hacer diagnóstico, si esa paciente cuando viene pedido por su obstetra con las 3 mediciones, a veces le damos importancia a la de la hora, ¿sí? Que la Sociedad Argentina de Diabetes no la contempla. Eso es un poco criterio médico. Pero a modo práctico, para que ustedes tengan en cuenta, digamos, para el examen, ¿sí? Sepan cuáles son los valores para la Asociación Americana de Diabetes y sepan cuáles son los valores de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nosotros les vamos a aclarar en el encabezado cuál es el diagnóstico, ¿sí? Lo más probable es que nos basemos en la Sociedad Argentina de Diabetes, que es lo que utilizamos nosotros en Argentina, ¿eh? No sé si quedó claro. Pero tenemos que conocer también cuáles son los valores para la Asociación Americana de Diabetes, ya que algunos obstetras piden las mediciones de las 3 de ayunas, de la hora y de las 2 horas, ¿sí? Otra preguntita. Sí. En este caso, por ejemplo, que debe ser menor, en las 24 o 28 semanas, menor a 100, ¿no? Sí. Acá dio 101, o sea, no es como dudoso o no da como a pensar que puede haber sido algo, porque no, ese uno es una nadita, es una nada. Sí, es una nada. En realidad muchos obstetras a veces le vuelven a repetir la curva de la glucosa, pero lo correcto es hacer diagnóstico con una sola curva y con un solo valor, ya que esté alterado, ya es diagnóstico de diabetes. Porque esta paciente tenía la curva, supuestamente le dio normal el valor, lo que le había dado mal es ese 101, es la de ayuno, y es tan mínimo, por eso a mí me parecía rara la pregunta. Pero bueno. Hay que tener en cuenta los riesgos que tiene una diabetes gestacional sobre la madre y sobre el niño. Entonces, por eso 101 es un valor ya importante, como dice Eugenia. Sí, en situaciones de embarazo y diabetes somos absolutamente tajantes con los valores, ¿sí? Aunque un solo valor nos den 101, es diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? No hay ninguna duda. Yo había entendido de que justamente en la diabetes gestacional, cuando tenemos valores normales en la glucemia de las mujeres, es de 67 más o menos 2, había entendido algo así, una referencia en la conferencia, y que superiores a 80 ya se consideran como que están elevados, así que valores de 100 se considera que de por sí ya son elevados. Claro. Por eso son tan tajantes, algo así había entendido. Sí, exactamente. Sí. A continuación les voy a mostrar en la próxima pregunta una explicación en relación a eso, ¿sí? Que me preguntaban un poquito también ahí en el chat. Ahora lo vemos y lo charlamos. Vamos entonces a la pregunta 2, para evacuar esas dudas. ¿Cómo hacemos diagnóstico de diabetes gestacional según la Sociedad Argentina de Diabetes? ¿Sí? Dijimos que esta puede llegar a ser una pregunta de examen. A, en el laboratorio de la primera consulta, 2 glucemias en ayunas mayor o igual a 100. B, en la semana 24 a 28, una glucemia en ayunas mayor o igual a 92. C, en la semana 31 a 33, una prueba oral de tolerancia a la glucosa a las 2 horas de 153. Bien, la mayoría responden la A. Exactamente, ¿sí? La B y la C nos hablan un poco, digamos, de los valores que dijimos de la Asociación Americana de Diabetes, ¿sí? No son conceptos que utiliza la Asociación Latinoamericana y la Sociedad Argentina de Diabetes. Por lo tanto, la correcta, en este caso, de las 3 opciones que les hemos dado, en el laboratorio de la primera consulta tenemos que tener 2 glucemias en ayunas mayor o igual a 100, ¿sí? Y hablando un poquito de esto que recién conversábamos,
hay un estudio, ¿sí? El estudio JAPO, que lo mencionó el doctor Alvariñas, ¿sí? En su clase, en el que se basó este grupo para el estudio de la hiperglucemia en el embarazo ya desde hace muchos años, y bueno, este grupo analizó, este estudio fue un estudio muy grande que se hizo en mujeres embarazadas, en donde el punto de corte para las glucemias fue menor, ¿sí? A partir de este estudio, digamos, apareció este nuevo concepto que utiliza la Asociación Americana de Diabetes en descender los niveles de glucosa para su curva oral, para su prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Porque ellos determinaron que incluso con valores más bajos de los que habitualmente nosotros estábamos acostumbrados a ver, ya tenemos complicaciones propias de la diabetes gestacional. Es por eso que utiliza la Asociación Americana de Diabetes estos nuevos conceptos, pero resulta que en Latinoamérica y en Argentina, nosotros, bueno, hay cosas en donde, bueno, no se acuerdan, porque, bueno, una de las cuestiones, como dice ahí la primera oración, es que en el Japón no participaron centros de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, al tener diferentes etnias, bueno, se considera que pueden ser distintos los valores de corte para una población o para otra, ¿sí? Por el otro lado también se planteó el tema de la que aumenta significativamente la prevalencia. Imagínense si disminuye el punto de corte de las glucemias, por supuesto que vamos a tener muchas más pacientes con diabetes gestacional, cosa que en Latinoamérica generaría un gran riesgo, bueno, costo-eficacia, ¿sí? Por lo tanto, bueno, por todos estos motivos es que consideró la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Argentina de Diabetes mantener los puntos de corte que hasta ahora tenemos, ¿sí? Bueno, no sé si con eso más o menos evacué sus dudas, pero el doctor Alvariñas lo explica muy bien en su clase todo esto y desarrolla muy bien las características del estudio JAPO, ¿sí? Pero bueno, sepan de que, bueno, nosotros tenemos un punto distinto de corte, que utilizamos lo que dice la Sociedad Argentina de Diabetes, pero que no desestimamos a veces algunas curvas o prueba oral de tolerancia a la glucosa cuando el paciente viene con sus 3 mediciones, ¿sí? Eso es un poco de criterio médico y no está mal, digamos, que nosotros tratemos a una paciente si consideramos que tiene mucho riesgo, bueno, según algunos puntos de corte de la Asociación Americana de Diabetes también, ¿sí? Eugenia, perdón, ¿qué tal? Buen día. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando ponen en la primera consulta 2 glucemias mayor o igual a 100 según la Sociedad Argentina de Diabetes, si hablamos de primer consulta y hablamos de primer trimestre, eso sería pregestacional? A mí me queda esa duda. Bien, sí, en realidad cuando se hace el diagnóstico con anticipación, ¿sí? En semanas tempranas, digamos, se considera overdiabetes, que se le llama, ¿sí? En ese caso, a ver, es una diabetes gestacional, pero después del embarazo esa paciente hay que estudiarla, porque hay probabilidades de que ella haya tenido alguna alteración, digamos, de sus glucemias previa al embarazo y lo descubrimos durante el embarazo, ¿sí? Pero el concepto de diabetes gestacional se hace también con las glucemias de ayuno. En la primer consulta, o sea, por más que digamos primer consulta, 2 glucemias en ayunas mayor o igual a 100, hablamos de gestacional y no ponemos pregestacional. A mí eso me confundió un poco. A ver, tiene un nombre que se llama overdiabetes, claro, ¿sí? Que se considera que podría tener alguna alteración, pero no podemos hacer un diagnóstico certero de diabetes con esa glucemia, ¿sí? O sea, se considera diabetes gestacional, pero esa paciente se sospecha que puede haber tenido esa alteración previa y hay que estudiarla sí o sí después del embarazo, ¿sí? Bien. A todas las pacientes hay que estudiarlas después del embarazo, pero en estos casos hay que hacer un seguimiento mucho más estricto porque probablemente esta paciente haya tenido alguna alteración previa y lo descubrimos ahora, ¿eh? Pero el concepto es de diabetes gestacional también. Bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué factores de riesgo para diabetes gestacional tiene esta paciente? ¿Sí? Estamos hablando puntualmente de lo que presenta esta paciente y de las respuestas que nosotros pusimos acá. A, edad actual de la paciente. B, peso del recién nacido anterior al nacer, que era de 3,9 kilos. C, glucemia en ayunas en el primer laboratorio de 89, que presentaba esta paciente. A ver qué les parece. Algunos dicen B, otros dicen C. Vamos a repasar también, esto es pregunta de examen, ¿sí? Factores de riesgo para diabetes gestacional. Yo lo describo en mi clase. La respuesta correcta es la C. El factor de riesgo de los 3 que describimos acá, que tiene la paciente, es la glucemia en ayunas en el primer laboratorio de 89, ¿sí?
Tengamos en cuenta que hay muchos factores de riesgo, ¿sí? Descriptos, y de hecho están las guías también, recuerden que están las guías publicadas en nuestro campus virtual, ¿sí? De la Sociedad Argentina de Diabetes, también para que lo repasen. Diabetes gestacional en embarazo anterior, no es el caso de esta paciente. Edad mayor o igual a 30 años, tampoco es el caso de la paciente, por lo tanto la A no es correcta. Antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, sí lo tiene la paciente, pero no está entre las respuestas correctas. Índice de masa corporal de 27 o más al comienzo del embarazo, no es el caso de la paciente, tenía sobrepeso, pero no estaba dentro de este índice de masa corporal. Antecedente de macrosomía fetal, que se considera con un peso mayor a 4 kilos, ¿sí? Esta paciente lo tenía en 3,900, así que no se consideraría como un factor de riesgo este. Si bien está al límite, no se considera factor de riesgo. Antecedente de mortalidad perinatal inexplicada, síndrome de ovario poliquístico, antecedente de la madre de alto o bajo peso al nacer, no siempre tenemos este dato. Glucemia en ayunas mayor a 85, la primera glucemia pedida en el primer trimestre, esta es la respuesta correcta. Y también puede haber presencia de preeclampsia, multiparidad, utilización de drogas hiperglucemiantes, que también son factores de riesgo para diabetes gestacional, ¿sí? Todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento del interrogatorio también. En este caso, la paciente tenía su glucemia en ayunas mayor a 85, ¿sí? El 64% respondió correctamente. Recuerden también que la diabetes gestacional se considera un estado prediabético, ¿sí? O sea, porque, bueno, todas las pacientes, digamos, que han tenido diabetes gestacional tienen un potencial riesgo de diabetes, entonces por eso también es tan importante después estudiarlas, ¿no? La pregunta número 4 dice, ¿qué tratamiento debemos indicarle inicialmente a esta paciente? A, plan alimentario y controles con dosaje de fructosamina cada 3 meses. B, plan alimentario, insulinoterapia y automonitoreo glucémico 5 veces al día. C, plan alimentario y automonitoreo glucémico 3 veces al día, ¿sí? Ahí yo me confundí y es 3 veces al día. Lo dejé igual para que lo podamos aclarar acá, pero no es 3 veces por semana, sino 3 veces al día. La mayoría de cualquier manera lo han interpretado bien, ¿sí? Bien, algunos B, otros C. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de diabetes gestacional, lo primero que le tenemos que indicar a ese paciente es un plan alimentario y un automonitoreo glucémico 3 veces por día, ¿sí? No pasar directamente a insulinoterapia. Si bien es una posibilidad, y en caso de que la paciente necesite medicación porque con su plan alimentario no logra valores adecuados de glucemia, la insulinoterapia no es un tratamiento habitualmente inicial, ¿sí? Solemos darle un plan alimentario, un automonitoreo glucémico 3 veces por día durante una semana y después evaluamos, ¿sí? Ahí preguntan qué margen le damos. Perdón, pero yo no marqué esa, a mí me llamó la atención, pero yo no marqué esa porque dice plan alimentario y automonitoreo glucémico 3 veces por semana y me pareció como mucho. Sí, en realidad es 3 veces por día, ¿sí? ¿Qué es lo que te pareció como mucho? Que era pocas cantidades de mediciones. Claro, por eso yo agarré y marqué la B, porque lo que me llamó mucho la atención es 3 veces por semana, es como una cosa, pero o sea, muy espaciado. La doctora Lozano aclaró que era 3 veces por día. Sí, bueno. Acá me aclaré recién. Lo que pasa es que yo me confundí, puse 3 veces por semana, solo que lo dejé así para que lo aclaráramos acá, ¿sí? Para eso está también la discusión del caso, así lo charlamos y bueno, vemos esas cosas, ¿sí? Pero bueno, está claro ahora entonces que son 3 veces por semana. Por día. De cualquier manera, sí, doctor. 3 veces por día. 3 veces por día, perdón. De cualquier manera, acá lo aclaro, y también está en mi clase, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que en mi charla de planificación de embarazo y demás también está este concepto, ¿sí? Entonces, plan alimentario, 3 controles por día. De esos 3 controles, 2 tienen que ser postprandiales y un control preprandial. Y en caso de que necesite la insulina, ahí sí hacemos los 5 controles mínimamente por día, ¿sí? Si nosotros evaluamos de que esa paciente tiene que tener insulinoterapia. ¿Y cuándo hubiera seleccionado, por ejemplo, con qué paciente hubiera seleccionado la opción B? Hacer la parte de la... ¿Insulinoterapia de entrada? Sí, la parte del plan alimentario, la insulina y los 5 controles por día. ¿Qué paciente tendría que haber sido? Hay 2 situaciones fundamentalmente, ¿sí? Si esa paciente viene a la primera consulta, nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes gestacional, le medimos en consultorio, tiene una prueba oral de tolerancia a la glucosa con valores muy elevados, ¿sí? Arriba de 200,
definitivamente esa paciente se tiene que ir desde la primera consulta con insulina, ¿sí? Pero son la minoría de los casos, ¿sí? No suele suceder. Si esa paciente tiene valores más bajos, podemos iniciar solamente con el plan alimentario y el monitoreo 3 veces por día, ¿sí? Eso es para el 99% de los casos, ¿sí? Muy poquitas veces. Y la otra situación en donde uno utiliza, digamos, insulina, es cuando el monitoreo de esa semana, cuando nosotros le pedimos a la semana que traiga su monitoreo y su plan alimentario, de que el 80% de sus glucemias, o sea, que más del 20% no están en rango de los valores que nosotros necesitamos, del objetivo glucémico, ahí ya le tenemos que indicar insulina a esa paciente, ¿sí? Bien, necesitamos que el 80% de sus glucemias estén en rango, y en cada consulta evaluamos ese monitoreo y ese porcentaje, ¿sí? El 80% de las glucemias de las pacientes que vienen en cada consulta a traer con su monitoreo tienen que estar en rango. Si se nos pasa, si ese rango está en menos del 80%, necesita insulina esa paciente, ¿sí? Acá están descritos un poco las recomendaciones de la insulina. Ahí dice la glibenclamida, como dice, no, la glibenclamida no se usa. Se usó en trabajos de investigación y se ha demostrado que glibenclamida, metformina o sulfonilureas no suelen producir, digamos, dificultades en el embarazo, pero de cualquier manera la única medicación que se puede utilizar en el embarazo es insulina, ¿sí? Y el único caso en donde se puede utilizar metformina es en aquellas embarazadas que han tenido síndrome ovario poliquístico previo al embarazo y que seguramente ha sido, digamos, la metformina la que mejoró su insulinoresistencia y su estado de insulinoresistencia para que se embarace, ¿sí? Esa metformina se deja habitualmente hasta la semana 20 del embarazo y después se tiene que suspender, ¿sí? Hay que ver en esos casos si después la paciente esa necesita insulinoterapia o no. Y por supuesto también que también comentaban ahí en el chat de que, bueno, si la paciente tiene diabetes pregestacional, ¿sí? Que no es el caso de esta paciente, probablemente esta paciente necesite insulina desde el inicio del embarazo, ¿sí? Ya sea una diabética tipo 2 o tipo 1, probablemente necesite insulinoterapia también desde el inicio del embarazo. Pero bueno, esa es otra situación, es una diabetes pregestacional, no, digamos, sería el caso para esta paciente, ¿sí? En el caso de necesitar insulina, también esto es pregunta de examen, la ANMAT tiene aprobadas en Argentina y en todo el mundo, ¿sí? Son las mismas que se utilizan en todo el mundo, insulina aspártica, cuyo nombre comercial es NovoRapid, insulina corriente, ¿sí? Insulina NPH, e insulina de Temir, que es la Levemir, el nombre comercial, ¿sí? Creo que la FIAS también está autorizada. Exactamente, recientemente se iba a comentar, la FIAS, que es la insulina aspártica más rápida, de acción rápida y demás, también está autorizada para el uso en el embarazo, ¿sí? Porque es una insulina aspártica también, exactamente. Bueno, así que bueno, para que ustedes también tengan en cuenta este concepto. Habitualmente, y esto lo comentamos también ayer en el taller con los chicos del grupo de los viernes, la glargina no, porque no se ha demostrado seguridad aún, ¿sí? Para el embarazo. Hay estudios hechos, pero no están aprobadas todavía para embarazo, ¿sí? No se ha demostrado realmente que sea absolutamente segura, al igual que el resto de las otras insulinas. Decíamos que en general, habitualmente los análogos de insulina, de Temir, sobre todo de insulina basal, se suelen utilizar en pacientes que ya tienen diabetes, ¿sí? Se embarazan, hacemos el cambio, ¿sí? Glargina por Levemir, Tresiba o de Gludec por Levemir, ¿sí? En aquellos pacientes, pero también se puede usar en cualquier embarazada con diabetes gestacional que necesitemos insulina, ¿sí? Y la NPH es una excelente insulina también para utilizar en el embarazo, así que también lo pueden utilizar tranquilamente, pero pueden optar por cualquiera de estas opciones. Pregunta. Si Sí. ustedes tienen en el consultorio una mujer que ya tenía diabetes, bueno, por ejemplo, tipo 2, y que estaba tomando tipo combo así de medicación, y viene lo ideal, y se les dice que se quiere embarazar, lo ideal es que ustedes primero la pasan a insulina, sería como lo ideal, ¿no? Primero la pasan a insulina y después se embaraza. Así es. Sí, lo correcto es que dentro de la planificación la paciente empiece con insulinoterapia antes de embarazarse, exactamente, es parte de la planificación, ¿sí? Claro. Esa paciente hay que explicarle de que para poder embarazarse lo más seguro es que tenga insulina, se pasa de antidiabéticos oral a insulina, cualquiera de estas que están autorizadas,
y comienza con su esquema de insulina para que se embarace tranquila, ¿sí? Por supuesto que tiene que haber otras condiciones, hemoglobinas glicosiladas menores de 7 y demás, pero bueno, sí, se cambia inmediatamente a insulinoterapia aunque la paciente use antidiabéticos orales, ¿sí? O aunque esté con metformina. Sí, y he visto por ahí, yo no me acuerdo en una de las presentaciones si era como los que lograban esto, creo que no sé si un 20, un 30%. ¿Ustedes también tienen como la misma realidad? ¿Ya vienen embarazadas y ahí tienen que hacer como el cambio rápido? Sí, la minoría no planifica su embarazo, esa es la realidad, ¿sí? La minoría no los planifica. A ver, pero ustedes están hablando del hospital público, no de sus ámbitos. No estamos hablando del hospital público porque nosotros no estamos embarazadas en el hospital público. Sí. En el hospital público nosotros no vemos embarazadas en nuestro hospital, pero les aseguro que las pacientes seguramente no, la mayoría no planifican su embarazo, ¿sí? En la parte privada pasa lo mismo, lo mismo. Sí, pasa lo mismo. No nos pasa tan seguido que la paciente venga, planteamos el tema de la planificación adecuadamente, ¿sí? Pero bueno, es una pena, pero realmente es así, es así. Es la realidad. ¿Ustedes no tratan en su hospital embarazadas? No, nosotros no, eso no. Un hospital de alta complejidad, pero que no atiende ni gineco ni embarazo. Bueno. Y pediatría tampoco. Las pacientes que hacemos en la parte privada. La doctora trabaja en un gran sanatorio, que es el Sanatorio Allende, y yo tengo mi consultorio. Así es. Sí, y seguramente, doctora, a usted le pasa lo mismo, ¿sí? Que las pacientes, la mayoría no planifican su embarazo, lamentablemente, ¿sí? Nosotros en el hospital público, nuestras pacientes que quedan embarazadas, las derivamos a la maternidad provincial habitualmente, que ahí sí tienen un equipo de tratamiento para diabetes pregestacional y gestacional, ¿sí? Y por último, en relación a las insulinas, antes que me olvide, tengan en cuenta que las insulinas en las pacientes que han utilizado durante el embarazo y necesitaron insulina, debe dejarse hasta la lactancia inclusive, ¿sí? La insulina si la necesita, sobre todo en las diabéticas pregestacionales, esta insulina, ¿sí? Las insulinas que necesitamos en el embarazo. Habitualmente en las diabéticas gestacionales termina el embarazo y las glucemias se normalizan, pero en las pregestacionales, en donde debemos continuar con insulina, porque las pacientes tienen diabetes ya de antes, las insulinas se dejan hasta el momento de la lactancia, ¿sí? Y después se cambia a su insulina habitual o a su tratamiento habitual. La pregunta número 5 dice, ¿cuáles de estos objetivos glucémicos en diabetes y embarazo son correctos? A, glucemia en ayunas 70 a 90, glucemia preprandial 70 a 100, B, glucemia postprandial a las 2 horas hasta 140, glucemia preprandial menor a 80, y C, glucemia en ayunas 70 a 100 y glucemia postprandial a las 2 horas hasta 140. Bien, me van contestando, la A, ¿sí? También va a ser pregunta de examen, los objetivos glucémicos en el embarazo, para que lo repasen y lo tengan en cuenta. Bien, todos dicen la A, perfecto, ¿sí? La respuesta correcta es la A. En ayunas debemos tener un objetivo entre 70 y 90 y preprandial entre 70 y 100, ¿sí? Las otras dos no son correctas, como vamos a desarrollar acá. Recuerden entonces que en ayunas 70 y 90, preprandiales en el resto de las comidas entre 70 y 100. Si nosotros le pedimos mediciones a la hora, postprandial tiene que ser menor de 140 y a las 2 horas, como dice la respuesta B y C, tiene que ser menor a 120, ¿sí? Además, siempre la cetonuria, siempre que se la solicitemos, tiene que ser negativa, y la fructosamina, para la generalidad de las diabéticas gestacionales, tiene que ser menor o igual a 280 las veces que nosotros le midamos, ¿sí? Por supuesto, ausencia de hipoglucemias severas. Y este concepto también hay que tener en cuenta que si bien la hemoglobina glicosilada en el embarazo es controvertido de poco valor, nosotros nos podemos apoyar si necesitamos en la fructosamina, que para diabéticas pregestacionales tiene un determinado valor en cada trimestre, ¿sí? Pero el monitoreo glucémico es absolutamente, relevante, ¿sí? Para que nosotros podamos ver cómo están sus glucemias, si están en rango o no de diabetes. Ahí nos preguntaban, a ver, vamos a ver qué dicen ahí en el chat, ya me fijo. ¿En qué momento lo retirar la insulina al paciente con diabetes gestacional? Se decide según los controles de automonitoreo y valores de sangre.
En la diabetes gestacional, la insulina se deja hasta el final del embarazo habitualmente, ¿sí? O sea, no solemos retirarla en ningún momento, ¿sí? Si la paciente requiere insulina, probablemente la necesite hasta el final del embarazo. Termina el embarazo en la diabética gestacional y automáticamente se suspende la insulina. Habitualmente esas pacientes ya no necesitan insulina. Sí, ahí lo que yo... Sí. Disculpa, mira, quizás me expresé mal ahí en la pregunta. Lo que yo quería saber era de decir, por ejemplo, la paciente la tuviste insulinizada todo el embarazo. Nace el bebé de la paciente y después, para decidir retirar esa insulina, ¿la continúas con el monitoreo? No sé, una semana, 2 semanas. Eso es lo que quería saber bien. ¿Cómo lo haces y le sacas la insulina o termina el embarazo y le retiras inmediatamente la insulina? ¿Cómo lo manejas en ese caso? Lo que se hace es pedir, una vez que tienen a su bebé por parto normal o por cesárea, a la mañana siguiente se le pide una glucemia en ayunas, ¿sí? Bien. Si esa glucemia en ayunas ya está normal, por debajo de 100 habitualmente, esa paciente probablemente ya no necesite más insulina, ¿sí? O sea, no se deja más la insulina. De cualquier manera, a todas las embarazadas que tuvieron diabetes gestacional, se les da el alta con un monitoreo de glucemia de 1 o 2 controles por día durante unos 3 o 4 días posteriores para asegurarnos realmente que esos valores hayan descendido, ¿sí? Bien. Pero para la mayoría de los pacientes, el 99% es así, la insulina ya no la necesita más, sus glucemias en ayunas se normalizan y bueno, después de 2 o 3 días ya no tienen necesidad de medirse más, ¿sí? No se olviden que ya no está la placenta que produce el lactógeno placentario, que es hiperglicemiante. Sí, sí. Exactamente, así es. Sí, tenía esa duda ahí de decir, bueno, a ver, la suspendo inmediatamente, ¿hay algún riesgo o no? Entonces decir, a ver cómo te manejas en ese caso para hacer una suspensión y que no tenga ninguna complicación. Claro. Habitualmente eso, pedimos una glucemia por laboratorio a la mañana siguiente y si ya esa glucemia está por debajo de 100 nos quedamos tranquilos. De cualquier manera le pedimos ese monitoreo de 1 o 2 controles por día para que se haga en su casa nomás por 3 o 4 días y nada más, suficiente con eso. Y después necesitamos a los 45 días, 60 para hacerle las pruebas de tolerancia. Eso sí, ahí ya nos aseguramos que todo esté bajo control. Dale, muchas gracias. No, de nada. Aparte recuerden que la lactancia es un momento donde también hay mucho descenso de la glucosa por consumo, ¿sí? Por formación de leche materna. Así que también probablemente esa paciente no requiere insulina por esos motivos, ¿sí? Y yo tengo una pregunta con respecto a lo de antes, de la fructosamina. ¿Eso también, así como la hemoglobina glicosilada, le piden cada 3 meses? ¿Una vez? No, la fructosamina es un promedio de azúcar que bueno, es una medición de una proteína sérica, ¿sí? Que reemplaza en estos casos a la hemoglobina glicosilada, que depende de la hemoglobina total y que en el embarazo está muy alterada, pero que tiene una vida media de 20 días, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, si nosotros quisiéramos hacer un seguimiento con la fructosamina, que es algo que pedimos así habitualmente, lo debiéramos pedir cada 20 días, ¿sí? Porque mide ese promedio. Media más corta. Exactamente, mucho más corta. Para que tengamos en cuenta. La pregunta número 6 dice, si la paciente fuera delgada, menor de 30 años y sin antecedentes familiares, ¿qué otros estudios pediríamos en este paciente? A, microalbuminuria y péptido C, B, anti-GAD y péptido C, y la C, insulinemia en ayunas y a los 120 minutos de sobrecarga a la glucosa. Bien. Ahí nos van contestando la B, la mayoría, sí, perfecto, sí. Las características de esta paciente, que no es la del caso, pero de esta que presentamos acá, nos hace pensar que podemos estar en presencia de una diabetes autoinmune, sí, y que estamos descubriendo durante el embarazo. Por lo tanto, ante estas condiciones, una paciente de menor de 30 años, que no tiene antecedentes familiares, que es delgada y que incluso tiene una alteración de la glucosa antes de la semana 20, pidámosle anticuerpos y péptido C para descartar que no se trate de una diabetes tipo 1 y que la estamos descubriendo ahora, ¿sí? Con a lo mejor alguna autoinmunidad no tan agresiva, y por eso tampoco se descubrió con anticipación. Pero en estos casos sí hay que pedir estos dos valores, ¿sí? Para que tengan en cuenta. La mayoría ha respondido muy bien. Bueno, y para ir finalizando, vamos a hacer 2 preguntas de examen, ¿sí? Recuerden que estas preguntas les van a ayudar también para el examen final que tenemos ahora, así que para que las repasen, tanto la de la resolución del caso anterior como hemos dado algunas ayuditas.
Esta pregunta tiene relación también con diabetes pregestacional. Dice, ¿a qué se le llama diabetes pregestacional? A, mujer con diabetes tipo 1 que se embaraza. B, embarazada a la que se le descubre diabetes en el segundo trimestre. C, mujer en la que se presenta disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. B, mujer con prediabetes o insulina resistencia que se embaraza. E, presencia de insulina resistencia confirmada por prueba oral de tolerancia a la glucosa en la semana 24 o 28 de embarazo, ¿sí? El mismo encabezado ya les define el concepto, ¿sí? Diabetes pregestacional, de antes del embarazo. Por lo tanto, exactamente, muy bien, la respuesta A es la correcta, ¿sí? Mujer con diabetes tipo 1 que se embaraza. Si la respuesta hubiese dicho mujer con diabetes tipo 2 que se embaraza, también el concepto vale, ¿sí? Como concepto de diabetes pregestacional. Y la 2, la confirmación diagnóstica en el pie diabético debe realizarse apoyados en lo siguiente, excepto presencia de secreción purulenta en el sitio de infección, hisopado del sitio de infección, toma de muestra para cultivo con punción, aspiración o curetaje, presencia de al menos 2 signos de inflamación en el sitio de infección, estudio de imagen confirmatoria, ecografía, resonancia o radiografía. La confirmación entonces se basa en todas menos en una. A ver, esto tiene que ver con la clase que dio el doctor Bargallo, ¿sí? De que habló de infecciones y que aclaró muy bien exactamente, ¿sí? Que la B no es la más adecuada. No debe hisoparse el sitio de infección, no es un dato que nos dé un cultivo fidedigno, ¿sí? Por lo tanto, el resto de los estudios sí se pueden solicitar para confirmar diagnóstico. Volvemos a repetir que el examen va a ser diferenciado para aquellos médicos y para aquellos no médicos, así que quédense tranquilos porque va a ser totalmente diferenciado. Así que, bueno, pero repasen todas las preguntas que hay a continuación de los cuestionarios, como venimos publicando en cada clase, porque les van a ayudar mucho para el examen, ¿sí? Recordamos entonces que el próximo y último encuentro es el viernes 10 y 11 de diciembre. El viernes 10 de diciembre vamos a hacer el taller integrador, como dijimos al principio de la clase hoy, un horario a las 15 horas y otro a las 17, después van a coordinar con Facundo cada uno sus horarios, ¿sí? Y el sábado 11 de diciembre va a ser el examen final a las 9 de la mañana, ¿sí? Ya les vamos a mandar con detalle entonces cuáles van a ser las características para que ustedes puedan rendir. Siempre recuerden que tienen que tener una cámara prendida, y en aquellos que utilicen el celular para rendir, sepan de que cuando ustedes ponen el examen, inician el examen, la cámara se apaga, por lo tanto en esos casos se les va a pedir obligatoriamente que tengan 2 celulares o una cámara y un celular para poder tener una cámara que los ve, ¿sí? No van a poder rendir aquellos que no tengan cámaras, así que por favor coordinen con tiempo eso para poder rendir adecuadamente. Ya están publicadas además las clases de octubre, de noviembre, no cambié ahí el membrete, pero es en noviembre. Está la doctora Silvia Mengarelli, que va a hablar sobre enfermedad celíaca y diabetes, la doctora Mónica Ñáñez sobre reemplazo hormonal y diabetes, la doctora Babini sobre osteoporosis y diabetes, la doctora Ingrid Strusberg sobre manifestaciones reumatológicas y diabetes, la doctora Miriam Grenón, que es odontóloga, va a hablar sobre enfermedad periodontal en diabetes, el doctor Diego Rigo sobre cetoacidosis diabética, y Beatriz va a hablar sobre el tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Son temas muy cortitos, son varios, pero son cortitos, y tenemos un mes de acá hasta el final, digamos, para poder estudiar, así que bueno, para que tengan tiempo de repasar, adelantamos también un poco esta clase, y el fin de semana que viene es feriado, así que, bueno, para que todos tengan su tiempito, ¿sí? El examen es solamente de este año, recuerden que no es integrado, ¿sí? El examen solamente abarca los temas de este año, como venimos diciendo. Así que desde marzo hasta noviembre que están publicadas las clases, solamente eso, ¿sí? ¿Ah? Creo que con eso queda claro. Y sí, va a ser como el año pasado, 60 preguntas, múltiple opción, sí, todo igual. 5 opciones en cada uno. Recuperatorio. Sí, van a tener recuperatorio, como siempre. Seguramente va a ser en marzo el recuperatorio, ¿sí? Pero bueno, esperemos que todos aprueben, pero sí va a haber un recuperatorio. Hay alguna pregunta, porque me llamó la atención lo de la cámara. ¿El anterior también fue lo mismo o no?
El anterior sí tenía que ser igual, pero lamentablemente muchos no prendían su cámara, o cuando usaban el celular se apagaba la cámara, porque el celular no permite tener las dos aplicaciones abiertas juntas, pero en este examen vamos a ser tajantes en eso, ¿sí? ¿Y Sí eso o sí por qué sería? No entiendo. a ver, todos los exámenes virtuales en todos lugares del mundo tienen que ser con una cámara prendida, porque, bueno, tenemos que evaluar nosotros que el alumno no se copie, básicamente, ¿sí? Ese es el tema. Nosotros no los podemos ver acá presencialmente, así que necesitamos que verles a ustedes las cámaras y los movimientos, digamos, para evitar eso, prevenir cualquier situación. Es la única forma que nosotros tenemos de controlar. Es por eso. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos. Sí, Doc. Aparte también. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Bueno, porque la verdad que yo el examen pasado he hecho alguna consulta con mis apuntes mientras hacía el examen. O sea, no es que lo hice a mano. Tenía algunas, por ejemplo, algoritmos, no me los sé todos de memoria, básicamente eso, porque tampoco pensá que te da el tiempo para hacer, para ponerte a leer de nada, si eran así, tac, tac. Es más, a mí creo que me quedaron 2 preguntas adentro, no llegué porque el tiempo es terrible como te corre. Y yo no tengo los algoritmos en la cabeza, por ahí ustedes sí, porque están todos los días trabajando con eso, pero no, o sea, necesitas por ahí ayudarte con ese tipo de cosas que hasta los mismos profesionales en consultorio a veces también los deben utilizar, calculo, porque no te puedes saber todo de memoria. A ver, Vanessa, este es un posgrado y en realidad todo lo que se ingresa en el examen ustedes los tienen que saber, ¿sí? O sea, los conceptos. Si esto hubiese sido de manera presencial, probablemente nos hubiese permitido, ¿sí? O sea, que nadie consulte nada. Y así lo estamos haciendo de manera virtual también, ¿sí? Implementándolo. El paciente no debería consultar absolutamente nada, ¿sí? Por eso ahora vamos a ser tajantes en eso, porque también nos lo exigen, digamos, de la universidad. De cualquier manera, ten en cuenta que va a ser un examen diferenciado para ustedes, así que no se preocupen por eso, porque seguramente va a ser más, los conceptos van a ser distintos que a los médicos, ¿sí? Y de todas maneras tratamos de que no sean cifras, salvo lo grueso, ¿no es cierto? Cifras que uno tenga que aprenderse de memoria, un montón de cifras. Son conceptos lo que se va a preguntar, ¿me entienden? Exactamente. Bueno, no se preocupen por eso. Bueno, creo que con eso Bien. Finalizamos, ¿sí? Le mandamos un abrazo a todos, buen fin de semana y nos encontramos igualmente, chicos. Gracias, Eugenia. Gracias, Facundo. Chao, doctor. Hasta luego. Chao a todos.